Vamos a retroceder en el tiempo para demostrar la peligrosidad de este grupo criminal con vinculaciones políticas que les permite usar a los funcionarios como parte de la trama criminal de este sistema de extorsión piramidal. Volvemos al monitorio 935 del 2013, que se opone a este monitorio y como consecuencia nace un verbal con el número 527 del Juzgado 7 de Vigo. ¿Cómo se tiene tiempo y se ha logrado localizar al administrador, que es APH Gestión, y que ha sido fácil? Porque al localizar el abogado que representa al acreedor, se descubre que el mismo abogado forma parte como socio de APH Gestión, bajo una figura de comunidad de bienes. Se le pide una serie de facturas, y una de ellas es la minuta de un juicio celebrado a otras fincas, y que es el único dato que aparece en las actas de un juicio, y en el año 2008 Agán llamó a la finca deudora y le dio el teléfono de Carlos Colada Larraya Guzmán para que se pudiera en contacto con él, que eso es otra historia, pero coincide que en las otras fincas participó Carlos Colada Larraya Guzmán, el mismo abogado que llevaba en su momento la reclamación judicial, y es por esto que se pide la minuta del pago de las otras fincas, porque en esa minuta debe estar posiblemente incluida el pago de la finca del Bajo 24. APH Gestión manifiesta que no la tiene. Esta carta es recibida por la finca deudora unos días antes del juicio verbal y se le entrega al abogado que defiende a la finca deudora, llamada Sira Ríos. Esta abogada manifiesta que no la va a aportar al verbal porque no se relaciona para nada para este juicio y que se va a reservar para otro juicio más adelante, y la finca deudora le manifiesta a su propio abogado que otro juicio y no responde su propia abogada, y es aquí donde la finca demandada descubre que su propia abogada se ha vendido a la parte contraria porque los autos de sentencias de este tipo de deudas son firmes y la respuesta de su propio abogado es arbitraria. Se ha descubierto la peligrosidad de este grupo criminal por ser multidelictiva. La abogada Sira Ríos ya le ha cobrado un aproximado de 1.000 euros, y se ha vendido, y no quiere aportar esta carta expedida por la propia administradora de la comunidad APH Gestión, porque demuestra, afirma y confirma la ocultación por parte de este grupo criminal de las partes intervinientes,
Si el escrito de oposición, que es el verbal, se manifiesta que se niega a pagar la reclamación de un monitorio anterior porque se le oculta a la finca deudora, también se le oculta las costas de Carlos Colada Larraya Guzmán, y APH Gestión manifiesta que no lo tiene, y por tanto si aporta esta carta al verbal, donde admite que no tiene las costas, y después si las aporta, entonces en el propio juzgado está manifestando que está extorsionando a la finca deudora, porque si le niega la información, y después en el juzgado si la aporta, es que se la está vendiendo en un juzgado, a cambio de costas procesales, donde Ricardo Abundancia del Barrio le dice como socio de APH Gestión que no las tiene, pero después Ricardo Abundancia del Barrio, en el juzgado como representante del acreedor como abogado en una actuación judicial, sí la tiene, lo que está haciendo en venderle la propia información confidencial de un juicio anterior. Su propia abogada, por eso no la aporta, porque entonces en el mismo verbal está documentado dos contradicciones. Ricardo Abundancia del Barrio no la tengo como socio de APH Gestión y por tanto no debe aportarse este documento. Se dicta la sentencia, y la propia abogada Sira Ríos, se vende, le oculta la sentencia, que se dicta en diciembre, y le notifica en enero. Esto lo hace Sira Ríos para que la parte contraria haga otra actuación judicial. Al no presentarse la parte demandada, tras una sentencia, se crea una situación neutra por la parte demandada, porque es obvio, si no se presentó, es porque su propio abogado le oculta la sentencia. Esto le da tiempo y justificación legal a la parte contraria a generar otro juicio, que es de títulos ejecutivos, es decir, el embargo de todos los bienes para pagar la deuda, donde hay facturas falsas, que es gestionada por un teléfono sin dirección conocida, que los funcionarios del juzgado lo saben, porque está documentado en la propia instrucción judicial. Al nacer el procedimiento de títulos ejecutivos, se procede al embargo de los bienes,
e más costas que la va a cobrar el mismo abogado, que es a su vez socio de APH Gestión, que cobrar las deudas falsas que él mismo gestiona y controla, y de aquí la actividad multidelictiva. Ahora se descubre el sentido de la alta peligrosidad en la desidia de muchos funcionarios del Estado antes mencionados, por el carácter extremadamente peligroso y multidelictiva, ya que va a ser necesario la existencia de una empresa promotora que va a ser la que va a adquirir a precio de subasta el bien, para pagar la deuda a favor de esta comunidad de propietarios, que hacen de mula, cediendo su número fiscal a estos grupos criminales. El abogado dueño de una empresa promotora, el abogado que cobra la deuda, donde hay facturas falsas, las facturas falsas gestionadas por el propio abogado en su despacho de abogados, y la ocultación en las propias actas de la comunidad de las extorsiones que hace por vía judicial. Como se ve en el correo electrónico, se niega a entregarle la documentación del verbal, porque en ella, como se ha explicado antes, la falta de escrúpulos de este grupo criminal, que nos esperaban que el demandado se opusiera al monitorio principal, que ha permitido que naciera este verbal, porque el gasto iba a ser el mismo importe de la deuda, aún así lo hizo. Este grupo criminal, como han aportado información en este verbal 527 de Vigo, ahora esta información de este verbal no debe llegar o estar en poder del demandado, y es por esta razón Sira Ríos, su propia abogada que se ha vendido, trata de dar explicaciones sin ningún sentido, como que tras la sentencia no hay nada, y la propia abogada vuelve a insistir de qué documentación te refieres, porque tras las sentencias ya no existe nada, incluso la sentencia se basa en dictarla basado en nada, es decir, ninguna documentación. Lo que trata de decir Sira Ríos es que si se ha vendido, ahora debe convencer con falacias, para que su propio cliente no se entere de los que el propio cliente ha tratado de buscar respuestas, y por esa razón se inició el verbal, porque desconoce el origen de una deuda de costas judiciales, más interés, y de dónde se está cursando otra anterior reclamación judicial, y si la comunidad de propietarios aporta en el verbal esta información, lo hace para poder cobrar la deuda que el propio acreedor le oculta, porque obviamente es falsa parte muy grande de ella, y es así como la propia abogada Sira Ríos le dice al cliente que no hay nada, pero el verbal es para decir que sí hay algo, para poder cobrar algo, y ese algo es recoger un procedimiento zombie, y que es el mismo zombie, aparecen nombres y apellidos de funcionarios de justicia y letrador implicados. Sira Ríos sabe muy bien que ocultarle la sentencia a su cliente es un delito penal, porque hay engaño, que es la ocultación de la sentencia, ha generado otro procedimiento, con perjuicio económico. Sira Ríos lo hace porque sabe que su delito penal es para encubrir otros delitos penales, que es encubrir el blanqueo por sentencia del Juzgado 7 de Vigo, que explicaremos más adelante por ser muy extenso. Para concluir, Sira Ríos va notificando a su cliente a plazos de tiempos prescriptos y cuando la parte contraria va actuando en consecuencia de la falta de presencia por parte de la demandada, como es obvio, porque el juzgado notifica a la procuradora de Sira Ríos y Sira Ríos le oculta a su cliente lo que el juzgado le informa a los letrados de la parte demandada. Un hecho tras otro, le oculta la sentencia y por tanto Sira Ríos miente diciendo que te dije que pagaras, pero le ha enviado la sentencia el día 15 de enero, cuando ya el 8 de enero la parte contraria ha presentado un escrito de ejecución de bienes, y le envía el 9 de febrero el auto de títulos ejecutivos, cuando se dicta el auto el 27 de enero, 12 días naturas después del auto. En resumen, le va ocultando toda la información que le dé el juzgado a Sira Ríos a su propio
Cliente, siempre vencida en plazos para que la parte contraria actúe en consecuencia. Y le envía el 9 de febrero el auto de títulos ejecutivos, cuando se dicta el auto el 27 de enero, 12 días naturales después del auto. En resumen, le va ocultando toda la información que le dé el juzgado a Sira Ríos a su propio cliente, siempre vencida en plazos para que la parte contraria actúe en consecuencia. De los títulos ejecutivos, este procedimiento va a permitir legalizar los siguientes pasos criminales. El funcionario de justicia, al iniciar el procedimiento ejecutivo, en este auto se aprueba por parte del juzgado de recabar de la base de datos de la Seguridad Social, Sistema Social de Pensiones y Agencia Tributaria para hacer frente al pago de la deuda, donde el beneficiario es una comunidad de propietarios, donde su representante como administrador nadie sabe dónde está, ni el demandado ni los funcionarios del juzgado. Como se comentó en episodios anteriores, al recibirse el monitorio 935 del Juzgado 7 de Vigo, se descubre que el abogado que representa esta comunidad, al ir a su despacho, es también socio de APH Gestión. En la calle Urzais 48 de Vigo se le pide el libro de actas completo, y se le pide al empleado para cubrir un hoja de reclamación, para presentar a Economía e Industria en Galicia con fecha de entrada el 8 de abril del 2014. Se explica lo que está escrito en el acta de la comunidad, que es la ocultación de la dirección del administrador de la comunidad, siempre usando como único método de contacto un teléfono, pero nadie sabe la dirección. Consumo me responde con una arbitrariedad enorme, y aquí todos van a ver semejante contradicción. Si la comunidad pacta tener un administrador sin dirección conocida, como pretende esta comunidad que se puede acceder a cualquier información por parte de un propietario que pertenezca a la horizontal de este edificio, cuando nadie sabe dónde está su administrador? Es razonable y lógico que esta comunidad tenga a su administrador sin dirección conocida, porque si van a usar la razón social de esta comunidad para el blanqueo de capitales, van a usar sus cuentas bancarias para sus actividades criminales, y no debe saberse dónde está el administrador que va a usar la comunidad para el blanqueo de capitales. Ahora se hace otra actuación. La misma carta de la reclamación de consumo fue firmada por un empleado de APH Gestión,
y en la misma reclamación muestra que a quien se le reclama tiene la dirección en la calle Urzáiz 48 de Vigo, pero no aparece por ninguna parte información que la administradora ejerce en esa dirección. Pero cuando se fue a pedirle explicación al abogado antes de dónde estaba APH Gestión y ellos mismos eran APH Gestión, ahora se sabe dónde están y quiénes son. Al saber quiénes son, se tiene nombre y apellido, y se puede buscar por internet en el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, por nombre y apellido, que es Marian Antelo Dorrego. Para saber que Marian Antelo está relacionado con APH Gestión, primero hay que encontrar a empresa o actividad, porque en el acta se oculta la dirección, el nombre de colegiado y el número de colegiado. Se le envía una denuncia a la Seguridad Social, al organismo de inspección, aportando la reclamación de consumo, porque en ella está la prueba de la presencia de un empleado que trabaja en la calle Urzáiz 48 de Vigo, aparte del contenido de cambiar constantemente de dirección con el agravante que no la notifica a los interesados y que custodia toda la información y documentación de la comunidad que gestionan, y que extrañamente la comunidad de propietarios tolera esta conducta. La contestación, la respuesta es reconocer por parte de la Inspección de Trabajo Roncasas, que es cierto, trabajan en la Urzáiz 48, pero que realmente para efectos a determinados organismos de control del Estado, está en la María Verdiales 41, lo que admite que frente a una inspección de trabajo, al presentarse en la María Verdiales, no va a encontrar a APH Gestión, ni el inspector de trabajo, ni cualquier entidad de la administración del Estado, incluido él. Es preocupante que un inspector del trabajo, con tantos años de experiencia, obvie algo tan básico y burdo, como que si sabe que sí va a hacer una inspección de trabajo a APH Gestión, una denuncia le dice que está en una dirección distinta a la que el propio inspector reconoce, que no es la misma que le aporta el denunciante. La pregunta es: ¿lo ve este funcionario normal? Esta respuesta, donde existe ambigüedad por parte del funcionario de inspección de trabajo, va a permitir dejar en evidencia a los funcionarios de los juzgados, ya que no existe coherencia con las direcciones, avalado por los cambios tan habituales, que se añade a que en las actas no identifica nunca en dónde trabaja APH Gestión y que los funcionarios de los juzgados saben muy bien que están permitiendo actuaciones y procedimientos judiciales de monitorios de reclamación de deuda. Ya, desde un primer momento José Casas de Ron no le coincide la dirección de APH Gestión, por tanto, esto lo va a confirmar un documento muy particular que debe emitir APH Gestión, que es la factura de sus servicios a sus clientes, que de paso, sus clientes no saben dónde está APH Gestión, porque es el pacto entre ambos, porque han cedido su número fiscal para el blanqueo de capitales.
Como Hacienda no controla a las comunidades de propietarios porque son entidades impersonales que solo gestionan gastos, no son controladas por el Estado y por tanto, en sus cuentas y balances puede hacer lo que quiera, y eso incluye el pago de proveedores, y uno de ellos es el honorario del administrador de la comunidad, que nadie sabe dónde está, pero que el mismo administrador se va a encargar de pagar los servicios del administrador, por tanto, si el administrador se va a pagar a sí mismo. Porque quien paga es la comunidad que el propio administrador controla, por tanto, por lógica, el administrador que administra la comunidad va a pagar los honorarios del administrador. El administrador debe pagar las facturas de los proveedores de la comunidad, facturas oficiales y legales, por tanto debe reunir los requisitos de la agencia tributaria. ¿Cómo el administrador va a usar las cuentas bancarias y el número fiscal para blanquear dinero? No va a aportar a la comunidad que usa para blanquear una factura de honorarios del administrador porque es la evidencia de identificar quién es y dónde está el administrador y debe identificar en la factura de los honorarios la dirección en donde ejerce como administrador. Es aquí donde entra en explicación lo que el inspector del trabajo afirma, pues debes tener las facturas hasta el año 2015 de APH Gestión en la María Verdiales, como el inspector ha confirmado, y no en la URSAIS 48. Esto es válido para todas las variaciones de dirección que haya tenido APH Gestión. La Galindra 64, María Verdiales 41 y por último URSAIS 48. Magistrados de justicias van a ir en contra de la normativa de agencia tributaria, no por permitir que el administrador aporte la factura de sus honorarios, porque no es el tema principal en que se basa el procedimiento judicial, más bien, es porque sí en la documentación que aporta en el juzgado nadie sabe dónde está el administrador. Lo que se trata de explicar aquí es que de un procedimiento judicial lleno de irregularidades, y una muy grande es que los funcionarios de los juzgados no saben dónde está el representante del acreedor. Esa irregularidad va a ir en forma paralela con la irregularidad
ante agencia tributaria, porque las facturas deben citar el domicilio y, en este caso, la factura del administrador debe aportarse y la dirección debe ser donde ejerce su actividad con despacho abierto cara al público, y el inspector de trabajo ha mostrado que no ejerce el administrador su actividad en donde dice estar y que esa información se asocia al mismo. Hecho en que en las actas en los juzgados no aparece ninguna dirección del administrador. Para resumir, dos funcionarios, el de trabajo, que la actividad se ejerce donde no están, y los funcionarios de los juzgados, que no saben dónde está el administrador. Estos dos funcionarios reconocen que una entidad comercial o mercantil prácticamente no existe forma posible de tener contacto directo, pero ambos funcionarios saben que hay una sola forma de contacto, que es el teléfono. Finalmente, volvemos al procedimiento de títulos ejecutivos, donde el juzgado, por el convenio entre administraciones públicas, le dice a agencia tributaria que proceda al embargo de efectivo del demandado para hacer frente al pago de la deuda de una sentencia, donde los funcionarios del juzgado no saben dónde está el representante del acreedor, pero que este representante le ha manifestado al demandado, tras pedirle las facturas de los honorarios del administrador, y admite que no existen, pero sí admite una definición de blanqueo de capitales, que es transferir dinero de una cuenta de una comunidad sin existir un documento que la soporte, como una factura. Responsabilidades de los letrados de la Administración o secretarios judiciales. Los letrados de la Administración o secretarios judiciales son los que están encargados de llevar la agenda judicial. Tienen una responsabilidad brutal porque de ellos depende la agenda del juez, de ellos depende la dación de cuenta de los asuntos y de ellos depende la celeridad o no celeridad de un juzgado, al que se accede mediante una oposición no de la índole, ni del contenido, ni de la fuerza de una oposición a judicatura o fiscalía, pero es una oposición y no deja de ser, por eso, muy dura además, muy dura. Ellos, como hemos dicho, organizan el juzgado y dictan decretos y resoluciones. ¿Pero qué ocurre? Que pueden equivocarse en sus decretos, pero esos decretos no son revisables nunca por un juez ni por un magistrado. Con lo cual, en sus manos está, en muchísimas ocasiones, que se haga realmente justicia. Un error de un letrado de la Administración puede llevar al descalabro absoluto a un procedimiento en que las partes tengan razón. Esos errores no salen tampoco a la prensa ni tampoco son conocidos. Así como todos conocemos errores graves de prevaricación de jueces, los jueces prevaricadores, pero ¿y los secretarios? ¿Por qué no nos enteramos? No nos enteramos de qué pasa con los secretarios y quién controla a los letrados de la Administración. Se han dado casos de errores muy graves relativos a consignaciones, a trámites procedimentales, y no se puede hacer nada. Una querella por prevaricación administrativa contra un secretario judicial. ¿Cuántas habéis leído en prensa? Que en las colecciones legislativas y de jurisprudencias, ¿cuántas sentencias hay contra secretarios de la Administración, letrados de la A? Es duro porque tienen una parcela de poder muchas veces más grande que la del propio juez.
ellos son los que organizan el juzgado. En los pueblos el poder que pueden tener un letrado de la administración es brutal. Y bueno, en sus manos está cobrar, diligenciar el procedimiento y tantísimas cosas que no darían en un vídeo. Hay que tener también en cuenta que los letrados de la administración en muchísimos supuestos son pluriempleados. Trabajan por la mañana en el juzgado y por la tarde pues se pueden dedicar a dar clases para dar oposiciones, e incluso algunos de ellos tienen una compatibilidad bastante peligrosa con su trabajo. Voy a aventurarme a deciros una cosa, y lo digo off the record. Muchos compañeros jueces nos han comentado off the record el pánico que tienen a los letrados de la A por la falta de control eficaz que tienen estos en sus decretos. Además de que, como hemos expuesto anteriormente, las parcelas de poder de los letrados de la administración son mayores incluso que las del juez titular, sobre todo en los pueblos. Por tanto, es que es evidente, o sea, financieras, aseguradoras, colegios de abogados, todas las instituciones que visitan la ciudad de la justicia, pues dependen de los secretarios judiciales más que de los jueces, porque el juez se dedica a poner su sentencia. Es decir, el juez se dedica al fuero y el secretario judicial al huevo. Con lo cual, sin control, ni tutela, ni nada de nada, es evidente que la Administración de Justicia debería precisar un cambio. Si tienen que ser señorías que se atengan a las mismas normas de conducta que los jueces y tribunales y que los abogados y los fiscales, y acabe con tanta prerrogativa que en los pequeños pueblos los letrados de la Administración son caciques. Por todo eso. Eso era lo que me preguntabais. Lo que yo pienso, pues eso es lo que pienso de los letrados de la administración, que no dejan de ser unos secretarios, en muchos sentidos, eficaces, pero que tienen que bajar su nivel de colesterol. Gracias al monitorio 935 del Juzgado 7 de Vigo y al oponerse, y la parte actora aportar documentación de un monitorio anterior que se le estaba acusando al demandado, y en el mismo Juzgado 7 de Vigo se aporta la minuta de Carlos Coladas Larraya Guzmán, que de paso se oculta en la contabilidad de la comunidad, de la misma forma que se le ocultaba y negaba en forma voluntaria al demandado. Se sabe además de que Procurador actuó en el monitorio que se le ocultaba al demandado, que es el 1199 del Juzgado 3 de Vigo. En enero a marzo, aproximadamente, se le pide a Carlos Colada Raya Guzmán, por correo, que si le es posible de entregar al completo la instrucción del monitorio en que participa, ya que la letrada de la Justicia, Marta de la Rubia, se niega, entregándole solo el escrito inicial de la reclamación, donde hay falsificación documental, y es el motivo por la que esta letrada le niega entregarle la documentación que ha generado este monitorio. No responde a los correos electrónicos, y se pasa al siguiente interviniente, que es el procurador, Alberto Vidal Ruibal, que hace más de lo mismo, como si se tratase de un guión planificado. Manifiesta que no hay nada, pero lo que no sabe es que su afirmación es una mentira, porque lo que él mismo niega, no le han dicho las partes intervinientes, que en el Juzgado 7 de Vigo, en el monitorio del Juzgado 7 de Vigo, han aportado la documentación, parte del Juzgado 3 de Vigo. Ante la negativa de ambos de dar información al demandado, negándole el monitorio 1199, después de que también se lo negara la letrada Marta de la Rubia. Como no paran este supuesto grupo criminal de cobrar cuotas extrañas de altos importes, como un cobro único de 600 euros sin saber del origen de este importe, continúan con su agresividad de cobrar importe único sin que den explicación de dónde provienen, y que posteriormente lo van a cobrar por vía judicial. Se ha tomado la decisión de notificar a Javier Valenzuela, presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Pontevedra, con las siglas de APROIM,
de que trate de dialogar con su secretario técnico Carlos Colada Larraya Guzmán, ya que no me ha respondido los correos de la misma forma, cuando en el año 2009 aproximadamente me extorsionó en su despacho de la calle Oporto que le pagara 1.800 euros aproximadamente al presentarme personalmente, cuando hagan la anterior gestoría de la comunidad llamó al deudor dándole el número de teléfono de Carlos Colada Larraya Guzmán. A Javier Rueda Valenzuela de Aproin le envió correo electrónico para que interceda amistosamente, para que este secretario técnico razone, se envía a Javier Valenzuela documento adjunto de el monitorio N99 de Vigo, el acta de la comunidad de su cliente, que es el administrador llamado Agam sin dirección, y la carta posterior que mandó Agam, confirmando la visita que se le hizo a Carlos Colada Larraya Guzmán, y donde sí puso Agam sello por primera vez de la dirección. Por tanto, Javier Valenzuela tiene la documentación del monitorio 1199 del Juzgado 3 de Vigo, donde participa como abogado de la parte actora su secretario técnico, Carlos Colada Larraya Guzmán. Además de estar documentado este monitorio, este abogado participante, que se incluye la letrada de la Administración de Justicia, Marta de la Rubia, suceden a partir de ahora dos acontecimientos vinculantes. Carlos Colada Larraya Guzmán es cesado de Aproin, por ser evidente que su actuación y participación en el monitorio 1199 del Juzgado 3 de Vigo va a ser el principio de un posible sistema de blanqueo de capitales, donde participa finalmente una promotora inmobiliaria para adquirir el bien en una posible subasta, y que está totalmente relacionado al gremio que representa Carlos Colada Larraya Guzmán, abogado y secretario técnico de Aproin, una asociación inmobiliaria, y su actuación de extorsión que culminará con una posible participación de una empresa promotora inmobiliaria. A los 6 meses de que es cesado al abogado Carlos Colada Larraya Guzmán de Aproin, a los 6 meses es cambiado de destino la letrada de la Administración Marta de la Rubia Almuña del Juzgado 3 de Vigo de primera instancia, ahora es destinada al Juzgado de lo Social 7 de Vigo. Es mucha coincidencia que tras enviarle al correo electrónico a Javier Valenzuela el monitorio 1199 del Juzgado 7 de Vigo el día 17 de diciembre del 2020 y ambas partes que intervienen en este monitorio, el abogado Carlos Colada Larraya se ha cesado de Aproin a los pocos días y a los 6 meses es cambiada de destino la letrada de la Administración Marta de Arrubia, pero el problema lo sigue teniendo el propietario de la finca. Bueno, entonces finaliza el procedimiento monitorio 935-2013 con una sentencia después de existir un verbal, y la sentencia es el 2010 de 2014. Nuestro abogado, Silvio Ríos Costas, no las oculta con la intención de que la otra parte, la actora, los letrados, como no han respondido a la sentencia, generen otros títulos ejecutivos. Esto ya fue explicado anteriormente, pero hoy demuestra el carácter violento de este grupo criminal. Después, bueno, te lo he comentado anteriormente, pero vamos a empatar este con otro monitorio en el mismo juzgado número 7 de Vigo. Resulta que, bueno, se acuerda con el abogado pagar por partes en su despacho, en la calle Usay número 47. Tengo que pactar con Ricardo Abundancia del Barrio, el mismo administrador de la comunidad, es decir, el mismo que redacta las actas. Entonces, voy teniendo una preocupación porque es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Tengo que pagarle a un abogado que él mismo se está cobrando la deuda que él mismo redacta. Y yo, claro, contablemente tengo otro punto de vista. Bueno, este abogado en su despacho ya han nacido títulos ejecutivos que ha pactado con mi abogado, hacer una mala praxis que es ocultar mi sentencia. Ahí generas otro delito penal, que es un delito contra el patrimonio, que tengo yo una pérdida por haber nacido otro monitorio porque mi propio abogado
Cira Ríos Costas me ha ocultado mi sentencia y demuestra lo peligroso que es este grupo criminal, porque mi abogado no tiene que ocultarme la sentencia, salvo que este grupo criminal sea tan peligroso que vea que realmente hay funcionarios juzgados que están colaborando con este grupo criminal. Y hay que recordar incluso que todos los abogados dependen de su trabajo del letrado de la administración, que tienen mucho poder más que un juez titular. Por lo tanto, ellos dependen de su trabajo del letrado de la administración y del magistrado o juez. Por lo tanto, si están en manos de los letrados de la administración, y si ellos ven que el letrado de la administración, en este caso como Francisco Lascado González, ya viendo su destino que ha tenido desenlace final como delincuente dentro de los propios juzgados, da de peso más de esta razón. Para no extenderme, hablo con el abogado Ricardo Abundancia en su despacho y yo le digo que voy a pagar a plazos y él me dice que no se puede, que tiene que hablar con el presidente. Y entonces yo digo, vamos a ver, el presidente no es dueño del edificio, tiene que hacerse una reunión, se tiene que aprobar un acuerdo y si queréis embargar tenéis que dejar registrado, escrito, registrado en las actas que se va a embargar un bien por el impago de una deuda, de una sentencia, y vas a tener que registrarlo en el acta, porque tienes que aprobar ese acuerdo de embargar al propietario de la finca y por lo tanto vas a tener que dejar en el acta registrado toda la sentencia y el procedimiento monetario ordinario que realmente él está ocultando. Entonces yo no se lo digo así, pero se lo estoy diciendo que tiene que haber una votación, porque los acuerdos son de carácter ejecutivo. El presidente no tenía que decidir así solo por llamar el teléfono, que es lo que quería él. Yo llamo al teléfono al presidente y a ver qué acuerda. No. Entonces Ricardo Abundancia Álvarez se puso a pensar, entró en mi lógica. Entonces él dijo, mientras yo hago una reunión para que realmente se trate este tema, tengo que ponerlo en un orden del día, en la convocatoria, que se va a querer embargar esta finca y por lo tanto los propietarios de los pisos van a tener que embargar una deuda falsa de un administrador que ellos no saben dónde están y que ocultas en el acta. Entonces los propietarios de los pisos se van a enfrentar a un delito penal y como la propia ley de propiedad horizontal cita, los propietarios de los pisos responden con su patrimonio por cualquier deuda con terceros y eso va incluido de fraudes y estafas. Es decir, si hay un procedimiento penal por haber participado en un grupo criminal, porque tener a un abogado que él mismo es administrador, que él mismo cobra la deuda, es un delito penal de blanqueo de capitales. Entonces, claro, se pone a pensar y sabe muy bien que realmente hay diferentes tipos de fincas a que puede estafar y él se tiene que contener. Bueno, al asunto. Claro, estamos hablando del 2014, 2015 se alargó porque hubo un verbal casi un año exactamente. Entonces, claro, en ese momento si yo decido pagar a plazos en la cuenta judicial, en el acta aparece todavía como que si no hubiese existido el monitorio 935 de 2007, porque si lo ocultas en el acta, prácticamente es como si no existiese, pero ha existido y existe una sentencia en enero de 2015. Entonces, tratar de ocultar algo que existe es bastante complejo a nivel de contabilidad. Vas a tener que crear una contabilidad paralela. Entonces, en el acta aparece como si nunca hubiese existido esa sentencia. Es decir, yo sigo debiendo esa cantidad de dinero porque en el 2015 se ha dictado una sentencia en enero cuando se ha iniciado el procedimiento en diciembre de 2013. Ha pasado un año prácticamente. Entonces, claro, si en el acta de la comunidad no puedo poner el procedimiento monitorio, tenía que haber colocado, bueno, a partir del año 2013 tengo que separar esa deuda porque se está cobrando por vía judicial y la deuda que genere de 2013 en adelante, es decir, la acta hacen las reuniones en junio de cada año, entonces el acta fue de junio de 2013, se dio un tiempo, se hizo cobrar ese monitorio en el 2013 en diciembre y entonces en diciembre pues realmente es cuando se inicia ese procedimiento monitorio. Entonces, en el acta, si lo ocultas, va a haber un problema, no existe. Si no existe, la deuda sigue vigente, como si no hubiese existido nunca el monitorio 935-2013 del juzgado número 7 de Vigo. Entonces,
este grupo criminal, como está violento, bueno, en el 2016, como yo voy pequé en ese descuido esperando la sentencia, en el 2013 se estaba cobrando por vía judicial, pero se va generando nueva deuda del 2013, 2014, 2015 y 2016. Estamos hablando desde junio de 2013 a junio de 2014 es un año, de junio de 2014 a 2015 un año, y de junio de 2015 a 2016 son 3, es decir, prácticamente 3 años, y me generan otro monitorio con el número 797-2016, otro monitorio que va de la deuda desde 2013 hasta 2016, la que se ha ido acumulando después de que se ha cerrado el anterior monitorio. Y claro, ahora hay un problema. Si estás ocultando el anterior, del 2013, y aparece de 2016, entonces en el acta prácticamente me vas a cobrar otra vez lo mismo. En el año 2014 o 2015 hay que recordar que al año 2016 ha pasado un año y he hecho ingresos en la cuenta judicial. Yo llegué a un acuerdo de pagar 100 o 200 euros todos los meses. 100 euros, bueno, en un año pues son 1.200, o iba variando de 100 a 200 para ir minorando la deuda. Bueno, entonces se llega a la reunión del año 2016, junio de 2016, yo debo un importe que se ha ido acumulando, que ha empezado el contar desde cero desde el año 2013, porque en el monitorio 935-2013, ahí se va generando nueva deuda. Por lo tanto, se ha ido mezclando esa nueva deuda con la anterior que quieres ocultar, que es la sentencia 200 días del monitorio 935 de 2013. Entonces, hay un problema contable, porque entonces lo que hace la procuradora Purificación Rodríguez es que, como yo voy haciendo cuentagotas ingresando 200 euros o 100 euros todos los meses, entonces en un año, para redondear, puede ser 1.200. Ella saca dinero de esa cuenta, la retira, se la entrega al juzgado. Francisco Lascao se la entrega a la Purificación Rodríguez, que es la procuradora, la parte actora, y se le ingresa a la cuenta de la comunidad. El demandado se ha enterado en el año 2015 de la sentencia de Juzgado 7 de Vigo. La demanda interpuesta por la comunidad de propietarios. Aquí empieza un verdadero caos contable para el extorsionador y las mulas, porque además ahora incluye ocultar el pago mensual de una sentencia del Juzgado 7 de Vigo en la documentación de la comunidad, y se hace complicado, porque como tienes que ocultar las actuaciones judiciales y su pago, como ahora el demandado ha planteado pagar a plazos, esos plazos dilatados en el tiempo hay que ocultarlos, y hay que hacer verdaderos ajustes en el balance de la comunidad que implica quebraderos de cabeza. Del monitorio del Juzgado 7 de Vigo se dicta sentencia que es de una reclamación judicial del año 2013. A partir del 2013, el contador de la deuda empieza de 0 euros en la contabilidad de la comunidad porque se separa el cobro. 2.000 están en el juzgado y la deuda nueva que se nazca desde el 2013 en adelante es otra deuda nueva. Ahora esa deuda nueva se va acumulando y el demandado por un descuido, esperando el resultado de la sentencia del Juzgado 7 de Vigo, se va acumulando una nueva deuda. Pero ahora existe otro problema, en el acta no puedo explicar que el deudor de esta finca se le está reclamando 2.000 euros del año 2013 y que en el 2016 se ha generado otra nueva deuda dando un total de 2.700. Aquí todo claro, pero ahora la comunidad inicia otro monitorio, que es falso, no por el importe de la deuda, todo lo contrario, más bien por la forma de plantear el cobro de la deuda, que debe ocultar que el demandado cuando se inicia este otro nuevo en el año 2016, aún el demandado no ha terminado de pagar la deuda del anterior del año 2013. Ahora en el Juzgado 7 de Vigo, el secretario judicial del juzgado debería rechazar el escrito que inicia el procedimiento ordinario, porque está lleno de muchas irregularidades, que son de manual de blanqueo de capitales. Primero, aportas un acta de fecha de junio del año 2013, pero en esta acta aparece por ahí que quien gestiona y es administrador es APH Gestión, y no tiene dirección conocida, y solo muestra un número de teléfono. Segundo, aportas una boleta de correo certificado, donde esta comunidad manifiesta que quien la envía es la comunidad de propietarios, pero quien la envía es APH Gestión,
no aparece su nombre en la boleta de correo certificada, aportada en este juzgado. Tercero, el certificado de deuda está firmado por el presidente y secretario, y el secretario debe ser APH Gestión, y no un propietario de un piso. Por tanto, como secretario judicial, no debo iniciar un trámite de reclamación de una deuda, porque el representante del acreedor es APH Gestión, y la ocultación absoluta y completa de APH Gestión no es normal. Estos argumentos son de base suficiente para rechazar el escrito, para iniciar el monitorio. La Ley de Propiedad Horizontal Española, en su artículo 18 cita que los acuerdos son de carácter ejecutivo, se aprueban, redactan y se usan para aportar en el juzgado, para permitir que el letrado de justicia tenga la base documental para que él mismo redacte el escrito de reclamación y enviarlo al demandado. En el escrito judicial se aporta el acta, con una fecha específica, que es cuando se celebró la reunión y aprobaron los acuerdos. Las deudas están dentro de los acuerdos, y que incluye la deuda del bajo 24, y aparece que debe 2.200, y que ese valor de referencia está también presente en el balance de la comunidad, que para muchos es una hoja de cálculo Excel dudosa. Ahora bien, se voy a iniciar en el año 2016 una reclamación de la deuda. Estos 2.200 euros no son los 2.200 euros, son 790, pero para llegar a esta conclusión final, habría que especificarlo en el acta, la que se aprobó en los acuerdos, pero que no debe aparecer las actuaciones judiciales en las actas, porque en dichas actuaciones está la culminación del cobro de las extorsiones al no poder hacerlo en forma voluntaria se han efectuado. Por vía judicial, esta forma de cobro judicial de la extorsión no se puede documentar en el acta de la comunidad, previo acuerdo con las mulas. Entonces, para poder cobrar un valor que no coincide con el acta de la comunidad, que como hemos dicho antes, los acuerdos son de carácter ejecutivo, procedemos nuevamente a la falsificación documental en la narración de los hechos y que lo vamos a dejar por escrito y presentar en el juzgado. Esta falsificación consiste en que el acta de la comunidad en el importe que aparece en el acta, y de la misma forma que en el balance, debe coincidir con el documento anexo, que es el certificado de deuda y que no deja de ser más que como su palabra lo dice, certificar lo que dice en el acta que el deudor debe 2.200 euros y que se le va a cobrar ese mismo importe. El letrado de justicia tiene que dar fe de la veracidad de la legalidad y no lo hace, que es cotejar que este importe de ambos documentos sean iguales, pero de repente bajar de 2.200 a 790 euros tienes que dar explicación, por supuesto el acreedor, o en este caso el administrador que es APH Gestión. Como no existe argumento lógico, se inventan que desde la fecha que se aprobó el acuerdo en acta en junio del 2016 y la fecha que se redacta el certificado de deuda, que es solo para uso y aportar en el juzgado, el demandado ingresó o realizó pagos, haciendo que la deuda ahora sea de 790 euros. Sin embargo, no se aporta un extracto de deuda individualizado, donde aparecen los pagos mes a mes que va haciendo la finca deudora, porque es el documento que va a soportar de dónde proviene la deuda. Sin embargo, en el monitorio del año 2013 Francisco Rascado González sí lo tenía en el procedimiento anterior, porque ese documento, el extracto de deuda individualizado, es la prueba fundamental de dónde proviene la deuda. En este nuevo monitorio no se puede aportar, porque si se hace, contradice a lo que está aprobado en acta, que la finca debe 2.200 euros, y el deudor nunca aportó una cantidad de dinero para concluir que ahora el deudor debe 790 euros, en lugar de 2.200, más bien, es que el letrado de justicia Francisco Rascado González le entregó al acreedor 1.400 euros, y por tanto, ya la deuda original no es por 2.200 euros, es por 790 euros. El letrado de justicia sabe que la disminución es porque él mismo ha sido parte interveniente en la disminución de la deuda, en lo que en forma voluntaria la ha hecho el deudor para llegar a esa conclusión, y es por eso que no se aporta el extracto de deuda en el juzgado, porque deja en evidencia la participación del letrado de justicia Francisco Rascado González. Sin embargo, el deudor sí tiene este extracto de deuda para poder llegar a esta conclusión, pero el letrado de justicia lo sabe,
Sabe también que de dónde provienen los ingresos y fuentes de beneficio del crimen organizado. No hay que dejar pistas, y una de estas son las actuaciones judiciales en la documentación y contabilidad de las mulas, y es por eso que siempre el secretario de la comunidad se presenta un propietario de un piso, y en este caso como secretario la señora Cristina Pini García, médico de cabecera y funcionario del Estado, laboral o como sea. Bueno, entonces vamos a centrarnos en Francisco Lascano González. Este individuo sujeto se desvió de su actividad criminal, porque eso está demostrado que hay varios letrados de la administración que están implicados, porque es un negocio millonario. Ya vemos que en el juzgado 3, lo que hizo Francisco Lascano González, es decir, no dar fe de la validez de la documentación, lo hizo Marta de la Rubia de Almuña en el juzgado número 3 y después otro más en el juzgado número 11 en el año 2007. Y para de contar en cuántas salas de los ordinarios de los civiles para cobrar deudas estarán implicados letrados de la administración, porque es un negocio millonario cobrar folios en blancos y si no los pagas pues te embargo el patrimonio, pasar el patrimonio a otro grupo criminal basado en un folio en blanco que no dices que estás pagando. Cualquier letrado de la administración pues se corrompe, no es que se corrompe, hay políticos detrás que presionan con el empleo público, es decir, el mismo lo demuestra. Marta Lauro y Almuña fue movido de su puesto a otra sala cuando le informó a Javier Rueda Valenzuela, primo del presidente de la Junta en funciones, ahora Rueda Valenzuela. Su primo le dije, oye, mira, que tienes un letrado que realmente presta servicios jurídicos como colaborador en el sector inmobiliario, promoción inmobiliaria, blanqueo de capitales, promoción inmobiliaria, comprar subastas, promoción inmobiliaria, comprar subastas de deudas falsas, un negocio multimillonario. Y además, cuando vas a comprar subastas, te hace falta dinero. ¿Y ese dinero de dónde lo sacas? Del extorsionado. Es decir, tú me extorsionas a mí y a otros propietarios y a otros demás. Tú les extorsionas para cobrar las deudas y ese mismo dinero lo vas a reinvertir en comprar la propia deuda del patrimonio. Es decir, vas a sacar de la comunidad el dinero para comprar el activo que va a salir a subasta. El valor del activo es el valor de la nota registral. Mientras más antigua sea el valor registral, más antiguo va a salir el valor de subasta. Es decir, un valor de mierda. Mira qué negocio multimillonario, puesto que están metidos políticos del Partido Popular. Por eso es que vemos que muchas de las parejas de altos cargos del Partido Popular son propietarios de inmobiliarias, es decir, sus parejas realmente lo que hacen quizás es blanquear el dinero en estas promotoras inmobiliarias. Bueno, ahora vamos a ver el sentido metafórico que es el crimen organizado. El crimen organizado siempre tiene una etiqueta, es decir, los grupos criminales no quieren ser localizados. No quieren ser localizados para que no encuentren su producto criminal porque lo tienen ellos en su lugar donde están ejerciendo. Por lo tanto, no tengo que decir dónde está. Francisco Lascano González dice que es un drogadicto y por lo tanto introdució su actividad personal de drogadicto en su función como funcionario. Vale, muy bien. ¿Qué hace cualquier drogadicto? Vamos a suponer que Francisco Lascano González trabaja de la administración por la mañana y por la tarde va a comprar droga, porque mismo lo dice, es drogadicto, tienes que comprar la droga. Bueno, este señor, como todos los que van a comprar drogas, o se va a un lugar, a un punto de venta, caminando, voy caminando a comprar en un sitio. O si no, hago lo siguiente, ya tengo un contacto con mi trapichero. Drogadicto necesita trapichero. Entonces me dan su número de teléfono de un contrato, de un teléfono de prepago o hecho a otra persona que realmente no tiene nada que ver con el trapichero, así de claro. Y bueno, entonces el trapichero dice, hombre, tú déjame tu mensaje en el contestador IFAS, llámame de tal hora a tal hora
en mis horarios de trabajo y me dejas el mensaje. Mi lugar de trabajo es sin visitas, es obvio. Yo no te voy a decir como trapichero que me vengas a visitar en mi lugar donde yo trabajo o donde vivo, porque ahí es donde tengo la droga, porque te estoy dando datos, información de que donde puedo ser localizado y me pueden pillar con la droga. Lo mejor es que me llames, porque mi lugar de trabajo es sin visitas. Nosotros nos desplazamos a donde resides tú, Francisco Lascado González, o si no, por lo menos en qué lugar te puedo encontrar, en la calle, en una esquina, en el bar, donde sea, en el parque, pero también puedo hacer tu servicio a domicilio en tu casa. Llámanos para para fijar una entrevista, para darte tu dosis de droga. Este es el sistema de etiqueta del narcotráfico o de todos los grupos criminales. Estar ilocalizable y realmente porque mi producto criminal, mi materia criminal la tengo yo y no tengo que estar localizable. Y esta misma etiqueta es la que está en la propia acta del propio administrador, es decir, es algo ya muy habitual de un drogadicto. El drogadicto ve que realmente el trapichero tiene una forma de actuar y es la misma del administrador de fincas que él está introduciendo. Él mismo está introduciendo al trapichero en el juzgado. Claro, el trapichero tiene que obtener beneficios. El letrado de la administración, como drogadicto, tiene que meter al trapichero para cobrar las deudas falsas, porque el trapichero tiene que comprar droga para vendérselo al drogadicto. Si el trapichero no tiene dinero para comprar la droga, es decir, es una cadena. Si el trapichero no compra la droga, no puedo tener la droga para vendérsela al drogadicto. Entonces Vicente Lascado González ve que realmente su sistema es lo mismo de su vicio. Su vicio es un delito, no como consumidor, sino lo que está haciendo comprando un trapichero. Bueno, su delito es un copia y pega de lo que él está mismo tolerando, es decir, él sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué resulta que un trapichero, un abogado, realmente en el acta dice por qué no pones la dirección en el acta si Ricardo Abundancia del Barrio es cosocio con Mariana Antelo Dorrego de APH Gestión? Pues debes ponerlo en el acta, porque si en el colegio de abogados de Vigo Ricardo Abundancia del Barrio tiene que identificarse su dirección y le has asignado un número de colegiado como abogado, entonces das la dirección. También deberías poner la dirección de APH Gestión en el acta, pero no lo puedes hacer, como dije ya antes, porque estás identificando en dónde estás actuando como grupo criminal. Bueno, entonces vamos a volver al 7127 de 2016 con el letrado Francisco Lascado González. Presento un escrito donde me opongo, simplemente manifestando de que o es falso el acta o es falso el certificado. Si el certificado dice que es 792 euros que debo, entonces resulta que el que es falso es el acta. No me sirve y con ese invento de que realmente, de que se celebró la reunión hasta que se presenta el certificado, el deudor ha hecho ingresos falsos, porque realmente es que, como se dijo anteriormente, el letrado le ha entregado 1.410 euros aproximadamente a el acreedor, bajando la deuda en 792. Pero como no puedes dejar registradas las actuaciones judiciales en el acta, como repito varias veces, Francisco Lascado González no puede tomar en consideración el escrito que yo pongo, porque se tiene que ocultar, porque el propio letrado participa en ese grupo criminal, por lo tanto tiene que estar a favor del grupo criminal y no puede aparecer sus actuaciones judiciales. Y bueno, Francisco Lascado no me responde al escrito y lo que hace
es que la otra parte del mismo grupo criminal con el que él colabora abre otro procedimiento que es de título ejecutivo más costas para pagar lo mismo. Eso es motivado a un delito penal que es la ocultación o prácticamente no emitir una respuesta al letrado teniendo un escrito para generar pérdida patrimonial a la parte demandada, porque simplemente me contestaba que no procedía, pues pagaba el punto y ya veremos lo que pasaría más adelante, pero tiene su lógica. Bueno, entonces pasan 3 años y yo veo que este monitorio no se edita auto, aparece una información en la prensa de un letrado de la administración que realmente está imputado por un delito de apropiarse de dinero de las cuentas. Nunca aparecía el nombre, pero ya sabía que era esta persona de antemano, de hecho ya lo sabía que era. Y bueno, como resulta que realmente Francisco Lascala González no me va a responder por lógica, como dije anteriormente, porque tiene que ocultar todo la trazabilidad criminal, por lo tanto no me contesta a este escrito de oposición, perjudicando a la parte demandada. Y bueno, como ya vemos que los grupos criminales no tienen factura porque es el salario criminal y se emiten factura, están demostrando que hay una vinculación contractual con la entidad criminal que ellos están controlando, que es la comunidad. Y ya sé que no tiene factura, y cobrar la factura, porque me están cobrando además los honorarios de este administrador por el juzgado, están cobrando la economía sumergida como salario criminal. No es que no llega a final de mes por tener una estructura comercial o empresarial en negro, porque no le da para pagar costes. Todo lo contrario, se tiene que ocultar porque es la actividad criminal en sí que hay que ocultar el autor. Y el autor es Ricardo Abundancia del Barrio y Manuel Antelo Rego como copropietarios y cosocios de APH Gestión. Por tanto, yo pongo una denuncia a la agencia tributaria a Francisco Lascala González por permitir cobrar en un procedimiento la economía sumergida. A doña Flora del Olmo, magistrada, por dictar una sentencia para cobrar la economía sumergida. A Ricardo Abundancia y Manuel Antelo Rego como socios de APH Gestión por no tener factura, porque son los autores que realmente están cobrando la factura de la economía sumergida en los juzgados, y más aún cuando uno de ellos es el abogado que actúa como la parte actora de blanqueo de capitales. Y la otra es a Carlos Colada Larraya, que me enteré que realmente en el monitorio 1199 del 2007 de la Sala 3 de Vigo, pues me está cobrando estas costas que yo desconocía, pero estas costas no están contabilizadas en la comunidad de la García Barbón 118 de Vigo, porque realmente no ha pagado los impuestos o las tasas de ese monitorio, porque hay que ocultar ese monitorio porque no existe realmente. Es como que realmente nunca ha existido, que ha quedado muerto. Es como para decir un sistema judicial paralelo que está sucediendo en los juzgados de Vigo. El crimen organizado
narcotráfico, políticos y todo tipo de gama de delincuentes están usando un sistema judicial paralelo, es decir, que es fantasma. Yo le llamo procedimientos zombies, que quedan dormidos y después se despiertan. Además, el propio Vicente Rascado González, en el problema que tengo, estamos conversando, que es el 797-2016, no me contesta porque a su vez él se encubre a él, al autor, que es APH Gestión, y a la propia magistrada doña Lomo Floro del Olmo, porque ella prácticamente ha recogido este procedimiento anterior, y en la sentencia del 210-2013, en la sentencia, que es del monitoreo anterior 935-2013 de la Sala 7, doña Lomo Floro del Olmo dice que el derecho de la deuda anterior subsiste, porque en el escrito de oposición se reclamaba que se desconocía, y entonces la parte demandada aportó la documentación de que lo que yo desconocía ahora en el juzgado yo lo conozco. Y la gran pregunta que se tiene que hacer doña Lomo Floro del Olmo, a ver, es que usar los juzgados con lo costoso que es para obtener información, ¿por qué entonces la magistrada no dice, oye, no es más cómodo que te vayas al administrador de la comunidad y le pidas esa información y no uses los juzgados como oficina de información porque te sale más costoso? Claro, la magistrada doña Lomo Floro del Olmo ve que realmente en toda la documentación de la que ella dicta sentencia no aparece por ningún lado la dirección del administrador, solo un teléfono, el 986 43 19 50,